Vamos a convocar nuevamente a Claudio Fantini, que el otro día ya estuvo valorando cómo transcurrieron los primeros días, cuáles fueron algunas de las señales, pero sobre eso nos queremos parar un poco más. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel. Un gusto saludarte. Bueno, y como estamos hablando con un argentino y estamos emitiendo desde Uruguay, con respecto a la política exterior, ¿ya se sabe algo, Claudio, de lo que va a hacer Boric? Bueno, yo creo que una señal muy importante que dio Gabriel Boric en estos días fue después de la primera reunión que tuvo con el presidente Sebastián Piñera para precisamente empezar a abordar los temas de la transición, organizar conjuntamente la transición que va a terminar de concretarse en el mes de marzo. A la salida de esa reunión, Boric dijo que en las conversaciones con Piñera abordaron también cuestiones políticas, habló de haber abordado cuestiones donde se necesitan continuidades. Ese fue el término que utilizó, y uno de los campos donde dijo Boric que habría continuidad es en la política exterior, ¿no? Esto es una señal muy concreta porque la política exterior de Chile ha tenido una gran continuidad en la etapa inmediata anterior, la que terminó con esta elección que dejó atrás las 3 décadas de eso que yo llamo la polarización virtuosa, que era entre centro izquierda y centro derecha. Tanto los gobiernos de centro izquierda como los de centro derecha mantuvieron en términos generales una misma política hacia la región, con más énfasis o con menos énfasis en tal o cual punto, pero en términos generales Chile se aferró a las reglas de la democracia en todas estas últimas décadas, no se salió de ese guión cuando, por ejemplo, Chávez llegó al poder y empezó a generar esas políticas de amiguismo, de clubes ideológicos que desembocaron en una normalización, una naturalización de la injerencia en los asuntos internos de los otros estados de la región. Bueno, la primer señal que da Boric va en la continuidad de la política que ha tenido Chile, que ha sido mantenerse en las reglas de la diplomacia, no tener actitudes que impliquen injerencia en los asuntos internos de otros países, salvo cuando de violaciones de derechos humanos se trata. Apoya las iniciativas del Grupo de Lima, de Chile, en cuanto a lo que sucede en Venezuela y en cuanto a lo que sucede en Nicaragua, pero respecto a los demás países no hay ningún tipo de injerencia, no hay ningún tipo de amiguismo por cercanías ideológicas. Los presidentes de Chile siempre actuaron representando a toda la sociedad chilena y no solo al sector ideológico al que pertenece, y actuaron respecto a los otros países entendiendo al otro país como la sociedad entera y no solo el gobierno o el sector del otro país que le sea políticamente afín. Eso es lo que se puede deducir de la señal que ha dado Gabriel Boric en cuanto a la política regional. O sea, no va a ser una política como la Argentina, y que tiene los ejemplos precisamente, entre otros, con respecto a Chile, ¿no? Lo que dijo el embajador argentino en Santiago de Chile, Rafael Bielsa, que se puso a describir a José Antonio Kast. Creo que lo describió llamándolo pinochetista, distante con las cuestiones de los derechos humanos. Yo creo que eran una descripción. Objetivamente, José Antonio Kast es eso. El tema es que un embajador no cobra el sueldo que cobra, que es muy importante, para que haga descripciones por radio y por televisión. A esas descripciones las tiene que hacer por los canales diplomáticos a su gobierno, no por televisión o por radio en entrevista. Eso es una injerencia en los asuntos internos del vecino. Lo mismo hizo Macri, menos grave porque no es presidente, grave respecto a su espacio político porque involucró de prepo a todo su espacio político cuando antes del balotaje fue a darle
a expresarle su apoyo a José Antonio Kast, el candidato ultraconservador. Bueno, aparentemente Boric no va a hacer esas políticas de amiguismo, de clubes, de cercanías ideológicas, sino que va a tener continuidad lo que ha sido la regla hasta ahora en las últimas décadas en Chile, que es aferrarse a las normas diplomáticas. Vos sabés que, digo, otra cosa que genera mucha expectativa, gana Boric, al otro día cae fuertemente la bolsa, sube el dólar, entonces sobre la economía que va a implementar este gobierno, uno se pregunta además si se apagaron las violentas protestas del 2019 antes de que asuma, pero eso será tema para próximas columnas cuando volvamos contigo, seguramente la semana que viene o el verano. ¿Qué se puede esperar en materia económica, Claudio? Bueno, en ese campo las señales también son de cierta continuidad, ¿no? Continuidad en el cambio. Primero Ya quiero está. decir que respecto al sacudón bursátil, ¿no es cierto?, al sacudón financiero que hubo el lunes inmediato posterior al triunfo de Boric en la elección presidencial, yo creo que siempre los mercados financieros tienden a tener primeras reacciones que son dominadas por una histeria que se guía por los grandes trazos, ¿no? Y no por la lectura entre líneas. Y el gran trazo, el trazo grueso, es que ganó la izquierda, que vuelve al poder el Partido Comunista, que es el partido aliado del llamado Frente Amplio, donde está el Partido Convergencia Social, que es el de Gabriel Boric. Hay que recordar que el Partido Comunista fue parte de Unidad Popular, aquella coalición de izquierda dura que junto al Partido Socialista, liderado por Salvador Allende, y a otras organizaciones de izquierda, llegaron al poder al ganar la elección con el 36% de los votos en 1970. Pero si hacemos memoria, vamos a tener presente que el Partido Comunista chileno no fue precisamente el factor de radicalización de aquel gobierno de Salvador Allende. Casi diría que el Partido Comunista fue una de las partes más moderadas que tuvo la Unidad Popular, el partido que llevó a la presidencia a Salvador Allende. Dejando de lado todo eso, hay que señalar que los mercados financieros se guían por los grandes trazos en sus primeras impresiones y tienden a tener primeras reacciones bastante histéricas. Ese lunes además hubo un derrumbe en Wall Street, ¿no? Y cuando hay derrumbe en la bolsa de los Estados Unidos se contagian muchas bolsas de la región y fue por la expansión de Omicron que en los Estados Unidos se produjo esa caída de las acciones en Wall Street. Ahora, yendo a las señales que ha emitido Boric en estos días, bueno, ha trascendido que en la búsqueda del próximo equipo económico, del ministro de Economía y del equipo de secretarios y subsecretarios que lo acompañen, Boric estaría buscando consejos en la dirigencia de la coalición de centro-izquierda, estaría en contacto con dirigentes del Partido Socialista, de Michelle Bachelet y de la Democracia Cristiana. Hay que recordar que tanto la dirigencia de la Democracia Cristiana como los expresidentes socialistas, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, le dieron su apoyo para el balotaje a Gabriel Boric y aparentemente también es con esas dirigencias, la dirigencia de centro-izquierda, claramente de posicionamiento socialdemócrata, es que estaría consultando los nombres para la conformación del próximo equipo económico. Esto da una pauta de que estaría pensando en que haya también en la economía una continuidad, por lo menos una continuidad en sentido de tratar de no desalentar la inversión, de no inquietar demasiado al mundo empresarial, de enviar como mensaje que la empresa privada va a seguir teniendo un rol protagónico, lo que no implica que Gabriel Boric, como presidente ya efectivo a partir de marzo, vaya a desistir de las reformas que ha planteado, que son reformas apuntadas a generar lo que no generó
la polarización virtuosa durante las últimas 3 décadas, porque generaron un inmenso crecimiento económico, redujeron notablemente la pobreza, pero la desigualdad incluso se profundizó. Contra eso quiso actuar Michelle Bachelet en su segundo gobierno, hizo una serie de propuestas para reformas tendientes a generar un mayor equilibrio social, dando acceso gratuito a la educación de excelencia en la universidad y también a la salud, al sistema sanitario, el servicio de excelencia también más equitativo. Bueno, ahí la oposición conservadora puso el grito en el cielo, empezó a hablar de giro comunista y la centroizquierda se sugestionó, se paralizó, la dejó sola a Bachelet, que creo que en su segundo gobierno tenía en claro cuál era la deuda pendiente y lo que implicaba no saldarla. Bueno, el estallido social del 2019 le dio la razón a Bachelet y yo creo que Boric va a intentar hacer lo que Bachelet quiso hacer de manera razonable y democrática, no con una confrontación histérica en su segundo gobierno. Esa es la impresión por lo menos que existe en estos días. Yo siempre aclaro, no se puede descartar nada, el gobierno de Boric va a ser determinado por su propia voluntad, pero también por las circunstancias, dependerá de cómo actúen sus socios en la coalición de gobierno y también de cómo actúe la oposición, ¿no? Porque si bien el gobierno de la Unidad Popular con Salvador Allende en la presidencia cometió graves errores y tuvo radicalizaciones verdaderamente cuestionables, la oposición tampoco fue lo mejor que le toca a un gobierno de tener como oposición. En muchos casos hizo un obstruccionismo que llevó toda la situación hacia el caos. Esperemos que la historia no se repita en Chile. Claudio, te mandamos un abrazo, que sea una feliz Nochebuena y una feliz Navidad para ti y los tuyos y nos reencontramos la semana que viene. Abrazo grande, felicidades para vos y para todo el equipo del canal, querido Miguel. Muchísimas gracias, Claudio.